Con las manos ensangrentadas y el corazón latiendo desbocado, Miguel Reyes se enfrentó a los hombres armados que venían a llevarse a los 2 caballos blancos que había jurado proteger. Lo que comenzó como un simple rescate en el desierto se había convertido en una guerra contra un millonario despiadado dispuesto a matar por sus secretos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. El desierto de Arizona se extendía implacable bajo el sol abrasador de mediodía. Miguel Reyes, un veterano de la Marina con cicatrices que iban mucho más allá de su piel curtida, observaba el horizonte desde el porche desgastado de su pequeña cabaña. Habían pasado 5 años desde su regreso del frente, pero las pesadillas seguían acosándolo cada noche. Los médicos lo llamaban estrés postraumático. Él simplemente lo consideraba el precio de la guerra. La vida de Miguel se había reducido a una rutina solitaria en este rincón apartado del desierto. Su única compañía era el silencio del paisaje y los ocasionales aullidos de los coyotes que resonaban en la oscuridad. No le molestaba la soledad. De hecho, la prefería a las multitudes que le provocaban ansiedad y flashbacks incontrolables. Aquí, entre el polvo y los cactus, había encontrado un frágil equilibrio que le permitía seguir adelante día tras día. Esta mañana, sin embargo, algo alteró su rutina. Una nube de polvo en la distancia captó su atención. Miguel entrecerró los ojos, protegiéndolos del resplandor con una mano callosa. 2 figuras se movían a gran velocidad a través del valle, perseguidas por un vehículo. Incluso a esta distancia, podía distinguir la silueta inconfundible de 2 caballos salvajes. «Malditos cazadores furtivos», murmuró, sintiendo cómo la ira ascendía por su garganta. Los caballos Mustang eran considerados por muchos como simples plagas que competían por los escasos recursos con el ganado. Para Miguel, representaban lo último verdaderamente libre en esta tierra. Había algo en esos animales que resonaba profundamente en su alma rota, su resistencia, su dignidad ante las dificultades, su feroz independencia. Sin pensarlo 2 veces, Miguel tomó su vieja escopeta del armario, más como disuasión que con intención de utilizarla, y se dirigió hacia su destartalada camioneta. El motor protestó antes de encenderse con un rugido que rompió la quietud del desierto. Las ruedas levantaron polvo mientras se dirigía hacia donde había visto la persecución. Condujo durante casi media hora, siguiendo las huellas en la tierra seca. Finalmente, en un pequeño cañón, encontró lo que buscaba. 2 hombres con aspecto rudo habían acorralado a los caballos contra una pared rocosa. Los animales, una yegua blanca de mediana edad y un potro joven del mismo color inmaculado, relinchaban aterrorizados, sus ojos desorbitados por el pánico. ¡Eh!, gritó Miguel, bajando de su vehículo con la escopeta en mano. ¿Qué demonios creen que están haciendo? Los hombres se giraron sobresaltados. El más alto, con una barba enmarañada y ojos pequeños y fríos, escupió al suelo antes de responder. «Esto no es asunto tuyo, viejo. Estos caballos están en terreno privado. El propietario nos ha contratado para eliminar la plaga». Miguel apretó la mandíbula. Conocía bien la ley y sabía que lo que decían podía ser cierto. Los terratenientes tenían derecho a proteger sus propiedades y los Mustangs a menudo eran víctimas de esa situación. Pero algo en la mirada cruel de esos hombres, en los látigos que llevaban en las manos, le decía que no estaban simplemente cumpliendo con un trabajo. «Conozco cada palmo de tierra en 30 millas a la redonda», respondió Miguel con voz firme, «y sé que este cañón es terreno federal, así que les sugiero que se marchen ahora mismo». El hombre más bajo, con un rostro marcado por cicatrices de acné, dio un paso adelante. «¿Y quién nos vas a obligar? ¿Tú y ese viejo hierro?» Miguel no se inmutó.
Durante su servicio había enfrentado amenazas mucho peores que estos dos matones. Mantuvo su posición, sosteniendo la mirada del hombre sin parpadear. No quiero problemas. Solo váyanse y dejen a los caballos en paz. Hubo un momento de tensión donde el único sonido era la respiración agitada de los caballos. El hombre de la barba pareció considerar la situación, evaluando a Miguel con ojos entrecerrados. Finalmente, hizo un gesto a su compañero. «Vámonos, Chuck. No valen la pena unos cuantos caballos mugrientos». Mientras subían a su camioneta, el hombre de la barba se detuvo y miró a Miguel. «Esto no ha terminado, soldado. Nadie interfiere en nuestro negocio sin consecuencias». Miguel esperó hasta que la nube de polvo se perdió en el horizonte antes de acercarse lentamente a los caballos. La yegua lo observaba con desconfianza, colocándose protectoramente frente al potro. Sus flancos brillaban de sudor, y Miguel pudo ver marcas de látigo que habían dejado líneas rojizas en su pelaje blanco. «Está bien», susurró, extendiendo una mano con la palma hacia arriba. «No voy a hacerles daño». Los caballos retrocedieron aún aterrorizados. Miguel comprendió que no podía simplemente dejarlos allí. Los hombres volverían, y la próxima vez quizás no llegaría a tiempo. Pero tampoco podía forzarlos a seguirlo. Regresó a su camioneta y extrajo una vieja manzana que tenía guardada para su almuerzo. Con paciencia infinita, se sentó en una roca a unos metros de distancia y esperó. El sol continuó su trayectoria por el cielo, y Miguel permaneció inmóvil, hablando ocasionalmente en voz baja a los animales. «Sé lo que es sentirse perseguido», les dijo. «Sé lo que significa tener miedo. Pero también sé que a veces necesitamos ayuda, incluso cuando somos demasiado orgullosos para pedirla». Tras lo que pareció una eternidad, la yegua dio un paso tentativo hacia adelante, su nariz extendida para olfatear la manzana. Miguel no se movió, permitiendo que el animal se acercara a su propio ritmo. Finalmente, tomó la fruta de su mano con labios aterciopelados. Fue el comienzo de una confianza frágil. Miguel sacó una cuerda del maletero de su camioneta e improvisó un cabestro. Con infinita paciencia, logró colocarlo alrededor del cuello de la yegua. El potro, aún receloso, pero unwilling a separarse de su madre, lo siguió a distancia. El camino de regreso a su cabaña fue lento. Miguel caminaba delante, guiando gentilmente a la yegua, mientras el potro lo seguía a unos metros de distancia. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente llegaron a su propiedad. No tenía un establo propiamente dicho, pero sí un viejo corral en desuso que había pertenecido al anterior propietario. Rápidamente, Miguel comprobó que la cerca estuviera intacta antes de guiar a los caballos al interior. Les proporcionó agua fresca y algo de heno que guardaba para emergencias. Mientras los animales bebían con avidez, Miguel los observó con una mezcla de preocupación y determinación. Habían llegado a su vida de manera inesperada, pero ya sentía una responsabilidad hacia ellos. Las amenazas de los cazadores resonaban en su mente como una advertencia sombría. «No se preocupen», murmuró, apoyándose en la cerca. «No dejaré que les hagan daño». Esa noche, Miguel durmió al raso junto al corral, con su escopeta a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, las pesadillas que normalmente atormentaban su sueño no aparecieron. En su lugar, soñó con espacios abiertos y libertad, con el viento acariciando su rostro mientras cabalgaba a través del desierto. Al amanecer fue el suave relincho de la yegua lo que lo despertó. Miguel abrió los ojos y se encontró con la mirada curiosa del animal, que había acercado su cabeza por encima de la cerca. En la luz dorada del amanecer, su pelaje blanco brillaba como si estuviera hecho de plata líquida. El potro permanecía cerca de ella, menos temeroso que el día anterior, pero todavía cauteloso. Miguel se incorporó lentamente,
estirando sus músculos doloridos. «Buenos días a ustedes también», dijo con una media sonrisa. Era la primera vez que sonreía en semanas. Se dirigió a la cabaña para prepararse un café fuerte. Mientras el agua hervía, Miguel contempló su situación a través de la ventana. Había actuado por impulso, pero ahora necesitaba un plan. Esos caballos necesitarían comida, cuidados veterinarios y protección. Sus escasos ahorros de la pensión militar apenas cubrían sus propias necesidades. Pero mientras observaba a los dos Mustangs en su corral, algo dentro de él se reafirmó. Estos animales representaban algo importante, algo por lo que valía la pena luchar. En un mundo que lo había dejado roto y abandonado, estos caballos le ofrecían un propósito. Miguel tomó un sorbo de su café amargo y asintió para sí mismo. Haría lo que fuera necesario para mantenerlos a salvo, sin importar el costo. Lo que no sabía en ese momento era cuán alto sería ese precio, ni cómo esta decisión cambiaría el curso de su vida para siempre. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. Continuamos con la historia. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo extrañamente pacífico. Miguel estableció una nueva rutina centrada en sus inesperados compañeros. Cada mañana al amanecer les llevaba agua fresca y parte de la avena que ahora guardaba para ellos. Al principio, tuvo que racionar su propia comida para poder alimentarlos, pero no le importaba. Había sobrevivido con menos durante su servicio militar. La yegua, a quien decidió llamar Luna por la mancha en forma de media luna que adornaba su frente, comenzaba a mostrar signos de confianza. Ya no retrocedía cuando Miguel entraba al corral, aunque mantenía una distancia prudente. El potro, en cambio, seguía siendo esquivo, observando a Miguel desde detrás de su madre con ojos grandes y cautelosos. «Te llamaré Fantasma», le dijo Miguel una tarde mientras reparaba un tramo caído de la cerca, «porque apareces y desapareces como uno». Durante esas primeras semanas, Miguel utilizó sus escasos ahorros para comprar heno y grano. También improvisó un refugio rudimentario para los caballos, utilizando tablas viejas y una lona desgastada. No era mucho, pero los protegería del sol inclemente del desierto y de las ocasionales tormentas que azotaban la región. Una mañana, mientras observaba a los caballos desde el porche de su cabaña, Miguel notó que Luna cojeaba ligeramente. La preocupación se instaló inmediatamente en su pecho. Se acercó al corral con cautela, intentando examinar la pata de la yegua, pero el animal retrocedió nerviosamente. «Necesito revisar eso, Luna», murmuró con frustración. «No puedo ayudarte si no me dejas acercarme». Tras varios intentos fallidos, Miguel comprendió que necesitaría ayuda profesional. El problema era que el veterinario más cercano estaba en el pueblo, a más de 40 kilómetros de distancia, y no tenía dinero para pagarlo. Además, no sabía cómo explicaría la presencia de 2 Mustangs salvajes en su propiedad. La situación se complicó esa tarde cuando un vehículo familiar apareció en el camino que conducía a su cabaña. Miguel reconoció inmediatamente la camioneta de los cazadores. Con el corazón acelerado, corrió al interior de la casa para tomar su escopeta. Cuando regresó, los 2 hombres ya habían estacionado y se aproximaban a pie. «Te dije que no había terminado, soldado», gritó el barbudo a modo de saludo. «Esos caballos tienen un precio en su cabeza». Miguel se plantó firmemente entre los hombres y el corral, su escopeta en posición, pero sin apuntar directamente. «Están en mi propiedad. No tienen ningún derecho a estar aquí», respondió con voz firme. El hombre de la barba soltó una risa desagradable. «Mira esto, Chuck. El veterano cree que puede proteger a sus preciosos caballitos». «No quiero problemas», insistió Miguel,
sintiendo cómo su pulso se aceleraba. Los síntomas de su estrés postraumático amenazaban con manifestarse: las palmas sudorosas, la visión que comenzaba a estrecharse, el zumbido en los oídos. Respiró hondo, luchando por mantener el control. «Les pido que se vayan ahora». El hombre llamado Chuck dio un paso al frente, su mano moviéndose hacia la pistola que llevaba en el cinturón. «¿Y si no queremos irnos? ¿Vas a dispararnos, loco de la guerra?». Fue el insulto lo que encendió algo en Miguel. Un destello de la ira que había mantenido contenida durante años. Su dedo se tensó sobre el gatillo. «No me obliguen a hacer algo que todos lamentaremos», advirtió, y había algo en su tono, una frialdad peligrosa, que hizo que ambos hombres se detuvieran. El barbudo estudió a Miguel durante un largo momento, evaluando su determinación. Finalmente, hizo un gesto a su compañero para retroceder. «Esto no ha terminado, veterano. Esos caballos valen demasiado dinero. El jefe no va a dejarlos ir tan fácilmente». Cuando la camioneta desapareció en la distancia, Miguel sintió que sus piernas cedían. Se dejó caer en el porche, temblando, la escopeta aún aferrada a sus manos. Luna relinchó suavemente desde el corral, como si percibiera su angustia. Esa noche, Miguel no durmió. Las palabras del cazador resonaban en su mente. ¿Quién era ese jefe que tanto interés tenía en dos Mustangs salvajes? Y más importante, ¿qué podía hacer él, un veterano solitario con recursos limitados, para protegerlos? Al amanecer tomó una decisión. Necesitaba aliados. Necesitaba información. Y para eso tendría que romper su aislamiento autoimpuesto y regresar al pueblo. El viaje hasta Clayton, el pequeño asentamiento que servía como centro comercial de la región, le llevó casi una hora. Con cada kilómetro que se acercaba, Miguel sentía cómo su ansiedad aumentaba. Hacía meses que no interactuaba con tanta gente, y la idea le provocaba un nudo en el estómago. Pero los caballos dependían de él, y eso era más importante que su comodidad. La calle principal de Clayton apenas merecía ese nombre. Una hilera de edificios desgastados por el sol y el viento albergaba los negocios esenciales: una tienda de abarrotes, una ferretería, una gasolinera, una cantina y, afortunadamente, una clínica veterinaria. Miguel estacionó frente a la clínica, un edificio modesto con un letrero descolorido que anunciaba «Dr. Martínez, Medicina Veterinaria». Respiró hondo antes de entrar. El interior olía a desinfectante y a animales. Una campanilla sonó cuando abrió la puerta, y una mujer joven de rasgos latinos levantó la vista desde detrás del mostrador de recepción. «Buenos días», saludó ella con una sonrisa amable. «¿En qué puedo ayudarlo?». Miguel se quitó el sombrero, sujetándolo frente a sí como un escudo. «Necesito hablar con el doctor Martínez sobre un caballo herido». La mujer lo observó con curiosidad. «Soy la doctora Martínez, Ana Martínez. Mi padre se jubiló hace 3 años». Miguel se quedó momentáneamente sin palabras. Había esperado encontrarse con un veterano experimentado, no con esta joven que apenas parecía mayor que los reclutas con los que había servido. «¿Su caballo está aquí? Necesita que lo vea ahora», continuó ella, interpretando su silencio como urgencia. «No, no está aquí. Está en mi propiedad, a unos 40 kilómetros al este. Es una yegua salvaje, un Mustang. La encontré herida». La expresión de Ana cambió, volviéndose más seria. «¿Un Mustang salvaje? ¿Cómo llegó a su propiedad?». Miguel dudó, inseguro de cuánto revelar. Podía confiar en esta mujer. Estaría ella, como tantos otros en la región, en contra de los caballos salvajes. Algo en su mirada, una combinación de inteligencia y compasión, lo decidió a arriesgarse. «La rescaté, a ella y a su potro. Unos hombres los estaban persiguiendo, cazándolos.
Ana asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. Siéntese, señor. Reyes, Miguel Reyes. Señor Reyes, creo que tenemos mucho de qué hablar. Durante la hora siguiente, Miguel le contó todo a Ana. El rescate, la amenaza de los cazadores, la cojera de Luna. La veterinaria lo escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros atentos a cada detalle. Lo que ha hecho es admirable, dijo finalmente, pero también peligroso. Esos hombres trabajan probablemente para Harold Winters. ¿Quién es Winters?, preguntó Miguel. El terrateniente más poderoso del condado. Ha estado presionando para eliminar todos los Mustangs de la región, alegando que compiten con su ganado por el pasto y el agua. Ha conseguido que la Oficina Local de Administración de Tierras le dé manga ancha. ¿Es legal lo que están haciendo? Ana suspiró. Es complicado. Los Mustangs tienen cierta protección bajo la ley federal, pero la implementación es deficiente, y Winters tiene mucha influencia local. Miguel sintió que su esperanza se desvanecía. Entonces no hay nada que pueda hacer para protegerlos. No he dicho eso, respondió Ana, inclinándose hacia adelante. Hay un grupo de conservacionistas que trabaja para proteger a los Mustangs. Yo colaboro con ellos ocasionalmente. Puedo ponerlo en contacto con ellos, pero primero debemos atender a su yegua herida. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió que no estaba completamente solo en su lucha. La doctora Martínez representaba una aliada inesperada, y quizás con su ayuda podría encontrar una forma de mantener a Luna y Fantasma a salvo. Gracias, dijo simplemente, sintiendo como el nudo en su garganta se aflojaba ligeramente. Ana sonrió. No me agradezca todavía, señor Reyes. El camino que ha elegido no será fácil. Winters no es un hombre que acepte la derrota, y usted acaba de convertirse en su nuevo enemigo. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. ¿Continuamos con la historia? La doctora Martínez cumplió su palabra. Al día siguiente, su desgastada camioneta con el logotipo de la clínica veterinaria estacionó frente a la cabaña de Miguel poco después del amanecer. Ana bajó del vehículo cargando un maletín médico y observó el entorno con interés profesional. Bonito lugar, comentó, aunque ambos sabían que era una exageración. La propiedad de Miguel, aunque ubicada en un paraje de belleza natural indiscutible, distaba mucho de ser bonita. La cabaña necesitaba reparaciones urgentes, el porche se inclinaba peligrosamente a un lado, y el corral improvisado apenas cumplía su función. Miguel se encogió de hombros. Es tranquilo. Se dirigieron hacia el corral donde Luna y Fantasma observaban con recelo a la recién llegada. Ana se detuvo a una distancia prudente, analizando a los animales con ojo clínico. Son hermosos, murmuró, probablemente descendientes directos de los caballos españoles traídos hace siglos. Mira esa estructura ósea, esa cabeza pequeña y refinada. Son ejemplares excepcionales. Miguel asintió, sintiendo una punzada de orgullo irracional, como si el mérito de su belleza fuera suyo de algún modo. Luna cojea de la pata delantera izquierda, explicó. Empezó hace unos días. He intentado examinarla, pero no me deja acercarme lo suficiente. Ana extrajo de su maletín un puñado de trozos de manzana. Vamos a necesitar ganar su confianza. Durante la siguiente hora, Miguel observó con asombro cómo Ana trabajaba con los caballos. Su paciencia parecía infinita. Sentada en un taburete junto a la valla, hablaba en voz baja y melodiosa, ofreciendo ocasionalmente trozos de fruta, pero sin forzar ningún contacto. Poco a poco, la curiosidad natural de los caballos comenzó a vencer su miedo. Tienes un don con ellos,
comentó Miguel cuando Luna finalmente se acercó lo suficiente para tomar comida directamente de la mano de Ana. La veterinaria sonrió, sin apartar la mirada de los animales. No es un don, es respeto. Los caballos son increíblemente intuitivos. Perciben nuestras emociones mejor que nosotros mismos a veces. Tras otra media hora de paciente acercamiento, Ana finalmente pudo examinar la pata de Luna. Sus manos expertas recorrieron el miembro con delicadeza, deteniéndose en ciertos puntos, ejerciendo presión en otros. «No parece roto, gracias a Dios», dijo finalmente. «Tiene una laceración profunda en la cuartilla que se ha infectado, probablemente causada por uno de esos látigos que mencionaste». El rostro de Miguel se ensombreció ante la confirmación de la crueldad sufrida por los animales. Ana continuó su examen, moviéndose con lentitud deliberada alrededor de la yegua, que permanecía sorprendentemente tranquila bajo su toque. «También tiene marcas de agotamiento», añadió. «Los han perseguido durante días, tal vez semanas. Es un milagro que hayan sobrevivido». «¿Puedes curarla?», preguntó Miguel, la preocupación evidente en su voz. Ana asintió mientras rebuscaba en su maletín. «Necesitará antibióticos para la infección y un tratamiento diario para la herida. Te enseñaré cómo hacerlo». Durante la hora siguiente, la veterinaria limpió meticulosamente la herida, aplicó un ungüento antibiótico y vendó la pata de Luna. Miguel observaba atentamente cada paso, consciente de que pronto tendría que repetir el proceso por sí mismo. «El potro parece estar bien físicamente», comentó Ana mientras guardaba sus instrumentos, «pero su desconfianza es profunda. Ha sufrido un trauma importante». Miguel miró hacia Fantasma, que observaba toda la escena desde una distancia segura, sus ojos vigilantes fijos en los humanos. «¿Crees que alguna vez confiará en mí? El tiempo lo dirá. Paciencia, constancia y respeto. Es todo lo que puedes ofrecerle». Cuando terminaron con el tratamiento, Ana aceptó la taza de café que Miguel le ofreció. Se sentaron en el porche desvencijado, contemplando el vasto paisaje desértico que se extendía ante ellos. «Entonces», comenzó Miguel tras un largo silencio, «¿qué sabes exactamente sobre este tal Winters?» Ana suspiró, sosteniendo la taza con ambas manos como si buscara su calor a pesar del día ya cálido. Harold Winters llegó al condado hace unos 15 años. Compró la mayor parte de las tierras al oeste de aquí. Ha estado expandiéndose desde entonces, absorbiendo ranchos pequeños, presionando a propietarios, moviendo cercas durante la noche. Suena a que la ley no significa mucho para él. «La ley es lo que Winters puede permitirse que sea», respondió Ana con amargura. «Tiene al sheriff en el bolsillo, relaciones en el gobierno estatal, abogados caros. Su última obsesión son los Mustangs. Dice que son plagas no nativas que compiten con su ganado». «Pero eso no es cierto», objetó Miguel. «Los Mustangs han estado aquí durante siglos». Ana sonrió, apreciando su comprensión. «Exacto. Son tan nativos como cualquier otra especie que ha evolucionado aquí, pero a Winters no le importa la verdad, solo sus ganancias». Hizo una pausa, mirando hacia los caballos. «El grupo de conservación con el que trabajo, Salvajes Libres, ha estado documentando las tácticas de Winters durante años. Hemos presentado demandas, organizado protestas, pero es como luchar contra una montaña». «¿Y cómo encajan Luna y Fantasma en todo esto?» «Eso es lo que me intriga», admitió Ana. «Los Mustangs son valiosos, sí, pero no tanto como para que Winters envíe específicamente a sus matones tras ellos. A menos que... ¿qué?» Ana guardó silencio un momento, como si estuviera considerando una posibilidad inquietante. «¿Puedo ver de nuevo a la yegua?» Regresaron al corral, donde Ana examinó a Luna con renovada atención, estudiando sus marcas, su estructura,
sus rasgos particulares. Lo sospechaba, murmuró finalmente. Esta no es una yegua cualquiera. Mira este patrón de manchas, la forma de su cabeza, la línea de su espalda. Creo que Luna es descendiente directa de la manada del Cañón Plateado. Miguel frunció el ceño. Y eso es importante porque la manada del Cañón Plateado es legendaria en estas partes. Se dice que descienden directamente de los caballos de los conquistadores españoles, sin mezcla. Su sangre es pura, su resistencia extraordinaria. Hace 3 años, la manada completa desapareció misteriosamente. Muchos sospechamos que Winters estaba detrás de ello, pero nunca pudimos probarlo. La mente de Miguel conectó los puntos rápidamente. ¿Crees que Luna y Fantasma son los últimos supervivientes de esa manada? Ana asintió lentamente. Es posible. Y si es así, entiendo por qué Winters está tan interesado en ellos. No solo representan un símbolo de lo que él considera una plaga, sino que su mera existencia podría exponer su participación en la desaparición de la manada original. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. La situación era más peligrosa de lo que había imaginado. No estaba simplemente protegiendo a 2 caballos salvajes, estaba desafiando a un hombre poderoso y despiadado, posiblemente exponiendo un crimen. Hay una reunión de salvajes libres mañana por la noche en el pueblo, continuó Ana. Deberías venir. Necesitarás aliados, Miguel. No puedes enfrentar esto solo. Miguel observó a Luna y Fantasma, pensando en todo lo que habían soportado, en su resistencia frente a la crueldad humana, en su determinación por sobrevivir. Algo dentro de él resonaba con esa lucha, con esa negativa a rendirse a pesar de las probabilidades. Estaré allí, respondió finalmente. Mientras Ana se preparaba para marcharse, le entregó a Miguel antibióticos, vendajes y ungüentos suficientes para varias semanas. Cámbiale el vendaje diariamente. Si notas cualquier cambio, llámame inmediatamente. Le tendió una tarjeta con su número. Y Miguel, ten cuidado. Winters no juega limpio. Cuando la camioneta de Ana desapareció en la distancia, Miguel regresó junto a los caballos. Luna se acercó a la valla, extendiendo su hocico hacia él con una familiaridad que no había mostrado antes. Tal vez el trato gentil de Ana había ayudado a reforzar su confianza. «Así que eres realeza, ¿eh?», murmuró Miguel, acariciando suavemente el cuello de la yegua. «Con razón eres tan orgullosa». Por primera vez desde que los había rescatado, Luna permitió que su mano la tocara sin retroceder. Era un pequeño gesto, pero para Miguel representaba un triunfo monumental, un inicio de confianza que tendría que nutrir cuidadosamente. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el desierto de tonos rojizos y dorados, Miguel no podía evitar sentir que algo estaba cambiando en su interior. El aislamiento que había buscado durante tanto tiempo como escudo contra sus demonios internos empezaba a resquebrajarse, reemplazado por una determinación que creía haber perdido en el campo de batalla. Estos caballos, estos nobles supervivientes, necesitaban un protector. Y quizás, pensó Miguel mientras la primera estrella aparecía en el cielo, él también necesitaba algo que proteger para encontrar su propio camino de regreso. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. ¿Continuamos con la historia? La reunión de salvajes libres se celebraba en el sótano de una pequeña iglesia metodista a las afueras de Clayton. Cuando Miguel llegó, la noche ya había caído, y un grupo de unas 15 personas conversaban en pequeños corrillos. Se detuvo en la entrada, sintiendo cómo su ansiedad se disparaba. Las multitudes, incluso una tan pequeña como esta, seguían siendo un desafío para él. Ana lo divisó desde el otro lado de la habitación y se abrió paso hasta él. «¿Viniste?»,
dijo con una sonrisa, y había algo en su tono que sugería que había dudado de que realmente apareciera. Dije que lo haría, respondió Miguel simplemente. Ana lo guió a través de la sala, presentándolo a varios miembros del grupo. Había ganaderos a pequeña escala, profesores de la escuela local, un abogado especializado en derecho ambiental, incluso un ex guardabosques jubilado. Todos compartían la misma pasión por preservar a los mustangs salvajes y el ecosistema desértico que habitaban. Amigos, llamó finalmente un hombre de mediana edad que se presentó como Robert Kinney, el fundador del grupo. Tomemos asiento. Tenemos mucho que discutir esta noche. La reunión comenzó con actualizaciones sobre legislación reciente, informes sobre avistamientos de manadas y estado de las demandas en curso. Miguel escuchaba atentamente, asimilando toda la información que podía. Le sorprendió descubrir que la situación era aún más compleja de lo que Ana le había explicado. Y ahora, dijo Robert tras concluir los asuntos habituales, Ana me ha pedido que dé la palabra a un nuevo amigo. Miguel Reyes tiene algo importante que compartir con nosotros. Todas las miradas se volvieron hacia él. Miguel sintió que se le secaba la boca. No había esperado tener que hablar ante el grupo. Ana le dio un ligero codazo de ánimo. Comenzó torpemente, aclarándose la garganta. Hace poco rescaté a 2 mustangs, una yegua blanca y su potro. Unos cazadores los estaban persiguiendo. A medida que relataba su historia, su voz fue ganando firmeza. Describió el rescate, las amenazas de los hombres de Winters y lo que Ana había descubierto sobre los posibles orígenes de Luna y Fantasma. Cuando terminó, un silencio absoluto reinaba en la sala. Fue Robert quien finalmente lo rompió. Si lo que sospechas es cierto, si realmente son sobrevivientes de la manada del Cañón Plateado, esto es extraordinario, dijo con voz grave. Llevamos 3 años buscando pruebas de que Winters estuvo detrás de su desaparición. Y también es extremadamente peligroso, añadió el abogado, un hombre delgado de aspecto serio llamado Daniel. Winters no se detendrá ante nada para mantener el secreto. ¿Qué propones que hagamos?, preguntó una mujer mayor. ¿Esconder los caballos? ¿Presentar otra demanda? Las demandas llevan tiempo, respondió Daniel. Tiempo que quizás estos animales no tengan si Winters descubre dónde están. Necesitamos documentación, intervino Ana. Fotos, muestras de ADN para comparar con los registros que tenemos de la manada original. Si podemos probar que estos caballos son descendientes directos, tendremos una base sólida para solicitar protección federal inmediata. La discusión continuó durante casi 1 hora. Se elaboraron planes, se asignaron tareas. Robert, que también era fotógrafo, se ofreció a visitar la propiedad de Miguel para documentar a los caballos. Ana coordinaría la recolección de muestras para análisis genéticos. Daniel investigaría las opciones legales disponibles. A pesar de la determinación del grupo, Miguel no podía sacudirse una sensación de inquietud. Toda esta planificación llevaría tiempo y, mientras tanto, Luna y Fantasma seguían siendo vulnerables. Todo esto está muy bien, dijo finalmente, interrumpiendo la conversación. Pero ¿qué pasa si Winters envía a sus hombres de nuevo mañana o esta noche? No tengo medios para defender mi propiedad adecuadamente. Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Era una realidad que ninguno de ellos quería enfrentar. La ley y la burocracia se movían lentamente, mientras que hombres como Winters actuaban con impunidad. «Puedo quedarme contigo unos días», ofreció sorprendentemente el ex guardabosques, un hombre llamado Jim, con rostro curtido por el sol y manos callosas. «Tengo experiencia con tipos como Winters, al menos serán 2 pares de ojos vigilando». Miguel asintió agradecido. No estaba acostumbrado a aceptar ayuda, pero reconocía la sabiduría de no enfrentar esto solo.
La reunión concluyó con un sentimiento de cautela-esperanza. Al salir, Ana lo detuvo en el estacionamiento. ¿Estás bien?, preguntó. Sé que esto puede ser abrumador. Miguel miró hacia el cielo estrellado, inhalando profundamente el aire fresco de la noche. Hace un mes, mi único plan era estar solo y tratar de olvidar. Ahora estoy en medio de una batalla que ni siquiera sabía que se estaba librando. «Puedes retirarte», ofreció Ana suavemente. «Podríamos reubicar a los caballos en un santuario. Nadie te culparía». Miguel consideró la propuesta por un momento. Sería lo sensato, lo seguro. Pero entonces pensó en Luna, en cómo había comenzado a confiar en él, en cómo Fantasma lo observaba con menos miedo cada día. Pensó en la determinación silenciosa de estos animales por sobrevivir, por mantenerse libres. «No», respondió finalmente. «No voy a abandonarlos ahora». El viaje de regreso a su cabaña fue silencioso, con Jim siguiéndolo en su propio vehículo. La luna llena iluminaba el paisaje desértico, convirtiendo las sombras en siluetas plateadas que danzaban entre los cactus y las rocas. Al llegar, Miguel fue directamente al corral para comprobar cómo estaban los caballos. Luna relinchó suavemente al verlo, acercándose a la valla. Incluso Fantasma, normalmente tan distante, dio un paso tentativo hacia adelante. «Les caes bien», comentó Jim mientras dejaba su bolsa en el porche. «Los Mustangs no confían fácilmente en los humanos. Debes tener un don especial». Miguel negó con la cabeza. «No es un don, es respeto». Repitió las palabras que Ana le había dicho, comprendiendo ahora su profunda verdad. Esa noche, después de que Jim se instalara en el sofá desgastado de la sala, Miguel se sentó en el porche, su escopeta apoyada contra la pared a su lado. Desde allí podía ver el corral donde Luna y Fantasma dormitaban tranquilamente bajo la luz plateada de la luna. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió que tenía un propósito claro. No era solo proteger a estos caballos, era defender algo fundamental, algo que iba más allá de los animales mismos. Era defender la idea de que la libertad importaba, que la dignidad de todas las criaturas merecía respeto, que la codicia no podía ser la fuerza que gobernara el mundo. Mientras contemplaba a los caballos, Miguel se dio cuenta de que en su intento por salvarlos, quizás ellos también lo estaban salvando a él. Le habían dado una razón para reconectar con el mundo, para luchar de nuevo, no con armas de guerra, sino con determinación y principios. El amanecer los encontró aún despierto, su mente llena de planes y preocupaciones, pero también de resolución. Winters y sus hombres podrían venir, y Miguel estaría listo. No retrocedería, no abandonaría a estos nobles animales que habían entrado en su vida como un recordatorio de que incluso en los rincones más desolados, la belleza y la valentía podían encontrar un hogar. Jim salió al porche, ofreciéndole una taza de café recién hecho. «Va a ser un día interesante», comentó, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a asomarse. «Sí», respondió Miguel aceptando la bebida caliente. «Creo que lo será». Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era cuán pronto llegaría la prueba. Porque en ese preciso instante, a menos de 10 kilómetros de distancia, Harold Winters reunía a sus hombres para una operación que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. ¿Continuamos con la historia? El sol apenas había alcanzado su cenit cuando el ruido de varios motores rompió la tranquilidad del desierto. Miguel y Jim, que estaban cambiando el vendaje de Luna, intercambiaron miradas tensas. No esperaban visitas. «Quédate aquí», murmuró Jim, dirigiéndose hacia la cabaña para recuperar su rifle.
Miguel terminó rápidamente de asegurar el vendaje y cerró la puerta del corral. Luna, percibiendo su ansiedad, relinchó suavemente. Fantasma retrocedió hasta el rincón más alejado, sus ojos vigilantes. «Tranquilos», les aseguró Miguel, aunque su propio corazón latía acelerado. 3 vehículos todoterreno de lujo aparecieron en el camino de tierra, levantando nubes de polvo rojizo. Se detuvieron en formación frente a la cabaña. Del primero descendió un hombre alto y delgado, vestido con un traje impecable que parecía absurdamente fuera de lugar en el entorno desértico. Su cabello plateado brillaba bajo el sol y sus gafas oscuras reflejaban el paisaje como espejos diminutos. Harold Winters había decidido hacer su aparición en persona. 4 hombres más, incluidos los cazadores que Miguel había enfrentado anteriormente, bajaron de los otros vehículos. Todos llevaban armas visibles en sus cinturas. Miguel avanzó para enfrentarlos, consciente de que Jim se había posicionado en el porche con su rifle discretamente apoyado contra la pared. «Señor Reyes, presumo», saludó Winters, quitándose las gafas para revelar unos ojos fríos y calculadores. Su voz tenía un acento cultivado que no lograba ocultar del todo un tono amenazador. «He oído mucho sobre usted recientemente». «Está en propiedad privada», respondió Miguel secamente. Winters sonrió, una expresión que no alcanzó sus ojos. «Directo al grano. Me gusta eso en un hombre». Miró más allá de Miguel, hacia el corral donde los caballos observaban la escena. Hermosos animales, especialmente la yegua, una rareza en estos días. «¿Qué quiere, señor Winters?» El hombre mayor caminó unos pasos estudiando la propiedad con evidente desdén. «Lo que quiero, señor Reyes, es simple. Quiero que este malentendido termine antes de que se convierta en algo desagradable». «¿Malentendido?» Miguel mantuvo su posición, obligando a Winters a detenerse a unos metros de distancia. «Esos caballos», señaló Winters con un gesto elegante, «pertenecen a mis tierras. Se escaparon durante una operación de reubicación. Mis hombres han estado tratando de recuperarlos». «¿Reubicación?» Miguel no pudo contener el sarcasmo en su voz. «¿Es así como llama a perseguirlos hasta el agotamiento y golpearlos con látigos?» La sonrisa de Winters se tensó. «Mis métodos no están en discusión, señor Reyes. Lo que importa es que esos animales son legalmente míos y he venido personalmente a recuperarlos». «No según la ley federal», intervino Jim desde el porche. «Los Mustangs salvajes están protegidos. No puedes simplemente reclamarlos como ganado perdido». Winters dirigió su mirada hacia Jim, evaluándolo con frialdad. «Ah, el guardabosques jubilado. Debería haber imaginado que estaría involucrado en esto». Volvió su atención a Miguel. «La situación es más compleja de lo que su amigo sugiere. Tengo permisos especiales de la Oficina Local de Administración de Tierras. Puedo mostrarle la documentación si es necesario». Miguel sabía que probablemente era una mentira, o al menos una verdad distorsionada. Los miembros de Salvajes Libres habían explicado cómo Winters manipulaba el sistema a su favor. «Si tiene los permisos adecuados», respondió, «entonces no tendría problema en esperar a que un representante federal verifique la situación. Podemos llamar a la oficina regional ahora mismo». La expresión afable de Winters se desvaneció, revelando por un instante la dureza debajo. «No tengo tiempo para burocracias, señor Reyes. Tengo un rancho que administrar. Le haré una oferta generosa. $5,000 por los 2 caballos. Es mucho más de lo que valen». Miguel miró hacia el corral donde Luna había avanzado hasta la valla, observando la escena con una intensidad casi humana. Sus ojos oscuros parecían entender exactamente lo que estaba en juego. «No están a la venta», respondió simplemente. Winters suspiró, como un padre decepcionado con un hijo obstinado.
Señor Reyes, no creo que entienda su situación. Usted vive aquí solo, en una propiedad aislada, tiene problemas, según tengo entendido. Estrés postraumático, ¿no es así? Sonrió al ver la reacción sorprendida de Miguel. Tengo amigos en la administración de veteranos. Acceder a ciertos expedientes es sencillo. La amenaza implícita hizo que Miguel sintiera un escalofrío de furia. Winters estaba sugiriendo que podría usar su condición mental contra él. Déjeme ser claro, continuó Winters, su voz suave pero implacable. Estos caballos significan mucho para mí. Si no acepta mi oferta, me veré obligado a tomar medidas menos amistosas. Sería una lástima que las autoridades recibieran informes sobre un veterano inestable que representa un peligro para sí mismo y para otros. Jim dio un paso adelante, su mano cerca del rifle. Eso suena como una amenaza, Winters. El terrateniente se encogió de hombros con elegancia estudiada. Simplemente estoy exponiendo hechos, señor Morris. Las acciones tienen consecuencias. Miró directamente a Miguel. Tiene hasta mañana al mediodía para reconsiderar mi oferta. Después de eso, las cosas se pondrán difíciles. Hizo un gesto a sus hombres. Vámonos. Mientras los vehículos se alejaban, Miguel permaneció inmóvil, su mente procesando lo sucedido. Winters no solo amenazaba a los caballos, ahora lo amenazaba a él personalmente, dispuesto a usar su trauma de guerra como arma. Ese hombre es un demonio, murmuró Jim, acercándose. He conocido a muchos como él durante mis años como guardabosques. Creen que su dinero les da derecho a todo. Miguel asintió distraídamente, dirigiéndose hacia el corral. Luna lo recibió con un suave relincho, extendiendo su hocico sobre la valla. Sin pensarlo, Miguel apoyó su frente contra la de ella, encontrando un extraño consuelo en el contacto. No te preocupes, susurró. No dejaré que te lleve. Cuando levantó la vista, vio que Fantasma se había acercado también, observándolo con menos temor que de costumbre. Era como si los caballos hubieran comprendido la amenaza y, en su manera silenciosa, ofrecieran su propia forma de apoyo. Jim observaba la escena con una mezcla de respeto y preocupación. «¿Qué vas a hacer, Miguel?» «Llamar a Ana», respondió, sacando su teléfono. «Necesitamos acelerar los planes y necesitamos más ayuda». La reunión de emergencia se organizó para esa misma noche. Miguel no podía abandonar la propiedad, así que los miembros clave de Salvajes Libres vinieron a él. Ana, Robert, Daniel y 3 miembros más llegaron poco después del anochecer. En la pequeña sala de la cabaña, iluminada por lámparas de queroseno que proyectaban sombras danzantes en las paredes, Miguel relató el encuentro con Winters. «Usa información personal como arma», concluyó, «y no tiene escrúpulos». Daniel, el abogado, tomó notas furiosamente. «Las amenazas explícitas son accionables legalmente. Podríamos solicitar una orden de restricción». «Que no serviría de nada aquí fuera», respondió Jim con amargura. «¿Cuánto tardaría el sheriff en responder a una llamada? ¿1 hora? ¿2? Para entonces ya sería demasiado tarde». Ana, que había estado examinando a Luna de nuevo, se unió a la conversación. «La buena noticia es que la herida está sanando bien. En 1 semana o 2 estará en condiciones de viajar si fuera necesario». «No tenemos 1 semana», respondió Miguel. «Winters volverá mañana y no aceptará un no por respuesta». Robert, que había estado fotografiando a los caballos antes del anochecer, mostró algunas imágenes en su cámara. «He comparado estas fotos con las que tomé de la manada del Cañón Plateado hace años. Las marcas coinciden. No hay duda. Luna es descendiente directa, tal vez incluso parte de la manada original». Un silencio descendió sobre el grupo mientras consideraban las implicaciones. «Esto ya no se trata solo de 2 caballos», dijo finalmente Ana.
Es evidencia de que Winters ha estado eliminando ilegalmente Mustangs protegidos. Miguel miró por la ventana hacia el corral donde Luna y Fantasma descansaban bajo las estrellas. La decisión cristalizó en su mente con una claridad que no había sentido en años. «Voy a sacarlos de aquí esta noche», anunció, antes de que Winters regrese. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. Continuamos con la historia. La decisión de Miguel provocó un intenso debate. La pequeña cabaña se convirtió en un campo de batalla verbal, donde cada miembro del grupo exponía sus preocupaciones y sugerencias. «¿A dónde irás?», preguntó Ana, la preocupación evidente en su voz. «Winters tiene ojos en todas partes. En cuanto cruces la carretera principal, alguien lo notificará. El rancho de mi primo está a unos 80 kilómetros al norte», ofreció Robert. «Está en un cañón alejado con buen acceso a agua y pasto. Podría ser un refugio temporal». Daniel, siempre pragmático, negó con la cabeza. «Es lo primero que Winters investigará, propiedades conectadas con miembros conocidos del grupo. Necesitamos algo menos obvio». Jim, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló con voz pausada. «Conozco un lugar. En mis años como guardabosques, encontré un valle escondido en tierras federales. No aparece en la mayoría de los mapas porque está rodeado de acantilados. Solo hay un sendero de acceso difícil de encontrar si no sabes dónde mirar». Los ojos de Miguel se iluminaron. «¿Qué tan lejos está?» «Unos 100 kilómetros. Terreno difícil. Tomará tiempo, especialmente con caballos no domesticados completamente». «¿Hay agua? ¿Pasto?» Jim asintió. «Un pequeño arroyo atraviesa el valle. Vegetación suficiente. Es perfecto para Mustangs. De hecho, sospecho que algunas manadas lo han usado como refugio durante generaciones». Un plan comenzó a formarse. Jim y Miguel llevarían a los caballos hasta el valle oculto. Robert y 2 miembros más los seguirían a distancia, como apoyo y vigilancia. Ana proporcionaría suministros médicos para Luna y mantendría comunicación regular mediante un teléfono satelital que Robert tenía para sus expediciones fotográficas. Daniel trabajaría desde el ámbito legal, preparando documentos para solicitar protección federal, basándose en las fotografías y las muestras que Ana había recogido. «Necesitarán un remolque para caballos», señaló Ana. «Luna aún no está completamente recuperada para hacer todo el camino a pie». «Tengo uno en mi rancho», ofreció Jim. «No es nuevo, pero es funcional. Podemos ir a buscarlo ahora y estar de vuelta antes de medianoche». Miguel miró por la ventana hacia el corral. El tiempo apremiaba, pero aún quedaba un problema fundamental. ¿Cómo cargar en un remolque a 2 caballos salvajes que apenas confiaban en los humanos? «Necesitaremos sedarlos ligeramente», sugirió Ana, interpretando su preocupación. «No lo suficiente para incapacitarlos, solo para calmarlos durante el transporte inicial». «No me gusta la idea de drogarlos», admitió Miguel. «¿Es eso o arriesgarse a que se lesionen en el proceso?», respondió Ana con franqueza. «Luna ya está herida. Una mala caída podría empeorar su condición significativamente». Finalmente se decidió. Jim y Robert partieron para buscar el remolque mientras los demás comenzaron los preparativos. Miguel empacó lo esencial: algunas provisiones, su escopeta, una manta para dormir, todo lo que pudiera necesitar para sobrevivir unas semanas en el desierto. Mientras trabajaba, no podía evitar preguntarse si estaba tomando la decisión correcta. Estaba a punto de abandonar su hogar, por modesto que fuera, para huir con 2 caballos salvajes. A ojos de muchos, parecería una locura. Pero en lo profundo de su ser, sentía que no tenía otra opción. Luna y Fantasma representaban algo que merecía ser protegido a toda costa: la libertad misma.
Ana lo encontró en el porche, contemplando las estrellas con expresión pensativa. ¿Dudando?, preguntó suavemente. Miguel negó con la cabeza. Recordando. Hubo un tiempo en Afganistán cuando mi unidad quedó atrapada tras las líneas enemigas. Pasamos 3 días escondiéndonos, moviéndonos solo por la noche, sobreviviendo con lo mínimo. Me siento igual ahora, como si estuviera a punto de entrar en territorio hostil, con enemigos por todos lados. Ana apoyó una mano en su hombro, un gesto simple pero reconfortante. Esta vez no estás solo, Miguel. Cuando Jim y Robert regresaron con el remolque, era casi medianoche. El plan estaba en marcha. Ana preparó las jeringas con sedantes suaves mientras Miguel se acercaba al corral. Luna y Fantasma, inquietos por la actividad inusual, lo observaban con evidente nerviosismo. «Todo estará bien», les aseguró en voz baja. «Confíen en mí». Con infinita paciencia, Miguel entró en el corral. Luna se acercó a él, ya acostumbrada a su presencia. Con movimientos lentos y deliberados, acarició su cuello mientras Ana se aproximaba por el otro lado con la jeringa oculta en su mano. «Tranquila, chica», murmuró Miguel, manteniendo la atención de la yegua en él. «Solo un pequeño pinchazo». Luna apenas reaccionó cuando Ana administró el sedante. Fantasma, en cambio, resultó más difícil. Receloso por naturaleza, el potro se mantuvo alejado de ellos, relinchando nerviosamente cada vez que intentaban acercarse. «No podemos perseguirlo», advirtió Ana. «Solo lo estresaremos más». «Déjamelo a mí», respondió Miguel. Sacó una manzana de su bolsillo y se sentó en medio del corral, mostrándola al potro pero sin hacer ningún intento de acercarse a él. «Necesitamos paciencia». Los minutos pasaban. Jim y Robert esperaban junto al remolque, conscientes de que cada momento que permanecían allí aumentaba el riesgo de ser descubiertos, pero Miguel mantuvo su postura, hablando suavemente al potro, ofreciendo la fruta desde lejos. Finalmente, guiado por la curiosidad y el hambre, Fantasma se acercó cautelosamente. Miguel permaneció completamente inmóvil, incluso cuando el joven caballo estiró su cuello para olfatear la manzana. «Ahora, Ana», susurró Miguel cuando Fantasma finalmente tomó un bocado. La veterinaria, que se había posicionado estratégicamente, administró rápidamente el sedante. El potro se sobresaltó, pero el efecto calmante comenzó a actuar casi de inmediato. Media hora después, ambos caballos estaban lo suficientemente relajados para ser guiados hacia el remolque. Luna entró primero, con Miguel a su lado, susurrándole palabras de aliento. Fantasma, siguiendo el ejemplo de su madre, entró tras ella con menos resistencia de la esperada. «Listo», anunció Jim, asegurando la puerta trasera. «Debemos partir de inmediato. Si Winters tiene vigilada la zona, ya habrá notado la actividad». Los vehículos se organizaron en caravana. Jim conduciría su camioneta con el remolque, con Miguel a su lado. Robert y otro miembro seguirían en un segundo vehículo como apoyo. Ana y Daniel permanecerían atrás para crear una coartada y monitorear cualquier movimiento de Winters. Antes de partir, Miguel contempló su cabaña por última vez. No era mucho, pero había sido su refugio durante años. Ahora la abandonaba, posiblemente para siempre. «Winters no descansará», advirtió Daniel. «Cuando descubra que te has ido con los caballos, utilizará todos sus recursos para encontrarte». «Lo sé», respondió Miguel, ajustándose el sombrero. «Por eso no podemos dejar rastro». Ana le entregó el teléfono satelital. «Comunícate cuando lleguen a un lugar seguro», y Miguel dudó un momento antes de abrazarlo brevemente. «Cuídate». Con un último vistazo a la propiedad que dejaba atrás, Miguel subió a la camioneta. El motor rugió en la quietud de la noche desértica y la caravana comenzó a moverse por el camino de tierra.
La primera luz del amanecer iluminaba el horizonte cuando abandonaron las carreteras principales, adentrándose en territorios cada vez más agrestes. El remolque se balanceaba ligeramente y ocasionalmente se escuchaba el relincho suave de los caballos. ¿Crees que los encontrarán?, preguntó Miguel mientras el sol naciente teñía el desierto de tonos dorados. Jim, con la vista fija en el camino, respondió con seriedad: «No, si puedo evitarlo. Ese valle ha mantenido secretos por siglos. Puede guardar 2 caballos más». Miguel asintió, sintiendo una extraña mezcla de temor y esperanza. Había comenzado un viaje cuyo final no podía prever, arriesgándolo todo por 2 criaturas que apenas conocía hace unas semanas, y sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que era lo correcto. El desierto se extendía ante ellos, vasto e implacable, pero también libre, como Luna y Fantasma merecían ser, como todos merecían ser. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. Continuamos con la historia. El terreno se volvía cada vez más accidentado conforme avanzaban hacia el norte. El camino, si podía llamarse así, había desaparecido hace horas, reemplazado por una ruta improvisada que Jim navegaba con la confianza de quien conoce el desierto como la palma de su mano. «¿Cuánto falta?», preguntó Miguel, observando con preocupación el sol que ascendía en el cielo. Cuanto más tiempo pasaran expuestos, mayor sería el riesgo de ser descubiertos. «Unas 3 horas más», respondió Jim, maniobrando la camioneta alrededor de un afloramiento rocoso. «Estamos siguiendo la ruta más larga para evitar carreteras y ranchos. Winters tendrá ojos en todos los caminos principales». El remolque se balanceaba precariamente cuando pasaban por terrenos irregulares. Cada sacudida hacía que Miguel se tensara, imaginando el estrés que estarían soportando Luna y Fantasma en su interior. El efecto de los sedantes estaría disminuyendo, y los caballos, ya naturalmente cautelosos con los humanos, debían estar aterrados. «Necesitamos detenernos pronto», dijo Miguel, «comprobar cómo están y darles agua». Jim asintió, escaneando el horizonte. «Hay un pequeño cañón adelante. Ofrece algo de cobertura. Podemos parar allí». Robert y el otro miembro de Salvajes Libres, un joven llamado Kyle, seguían de cerca en el segundo vehículo. Habían mantenido contacto regular a través de radios de corto alcance, alertando sobre cualquier señal de persecución. Cuando finalmente se detuvieron en la sombra del cañón, Miguel bajó de inmediato, dirigiéndose hacia el remolque. El calor ya era intenso a pesar de ser temprano, y el metal del remolque estaba caliente al tacto. Con cautela, abrió la puerta trasera. Luna y Fantasma estaban de pie, sudorosos y visiblemente agitados, pero ilesos. Al ver a Miguel, Luna relinchó suavemente, un sonido que él interpretó como reconocimiento, quizás incluso alivio. «Todo está bien», murmuró, entrando lentamente al remolque. Llevaba consigo un cubo de agua fresca que ofreció primero a Luna. La yegua bebió ávidamente, su pelaje blanco manchado de sudor y polvo. Fantasma, aún cauteloso, esperó su turno, observando a Miguel con esos ojos oscuros y profundos que parecían evaluar cada movimiento. Jim se acercó manteniendo una distancia respetuosa. «Se ven bien, considerando las circunstancias, pero no podemos quedarnos mucho tiempo». Miguel asintió mientras revisaba la pata vendada de Luna. «El vendaje se ha aflojado. Necesito cambiarlo antes de continuar». Trabajando con la eficiencia que había aprendido durante sus años de servicio militar, Miguel limpió y vendó nuevamente la herida de Luna. Ana le había proporcionado suministros y instrucciones detalladas. La infección parecía estar retrocediendo, y aunque la herida aún se veía inflamada, no había empeorado con el viaje. «Eres una luchadora, ¿verdad?»,
le susurró a la yegua mientras aseguraba el último tramo de vendaje. Luna respondió acercando su hocico al rostro de Miguel, un gesto que lo tomó por sorpresa. Por un momento, sintió que algo se desataba dentro de él, una emoción casi olvidada que amenazaba con desbordarse. «También te has encariñado con ellos», observó Jim con una sonrisa cansada. «Son extraordinarios», respondió Miguel simplemente, incapaz de articular la profundidad de lo que sentía. Robert se acercó con el teléfono satelital. Ana llamó. «Winters descubrió que te has ido. Está furioso. Ya ha enviado a sus hombres a buscar en todas direcciones». Miguel sintió una punzada de ansiedad, pero no arrepentimiento. «¿Cómo lo sabe tan pronto?» «Al parecer tenía a alguien vigilando tu propiedad durante la noche. Daniel dice que está amenazando con presentar cargos por robo». «¿Robo? Los caballos son salvajes», exclamó Kyle, indignado. Jim negó con la cabeza. «Para hombres como Winters, todo lo que existe en sus tierras les pertenece. Animales, agua, incluso el aire que se respira». Terminaron de dar agua y comida a los caballos y reanudaron el viaje. El camino se volvía cada vez más escarpado, con acantilados que se elevaban a ambos lados y barrancos profundos que aparecían inesperadamente. Jim conducía con extrema precaución, consciente de que un error podría ser catastrófico. «El lugar al que vamos», explicó, mientras sorteaban un paso particularmente estrecho. «Lo encontré hace casi 20 años. Estaba rastreando una manada de mustangs para un estudio de conservación. Los seguí durante días y cuando pensaba que los había perdido, descubrí que habían encontrado una ruta hacia este valle oculto. Es como si supieran exactamente dónde estarían seguros». «¿Crees que otras personas conocen su existencia?», preguntó Miguel. «Seguramente algunos nativos locales, tal vez algunos vaqueros viejos. Pero está lo suficientemente aislado y es lo bastante inaccesible como para que la mayoría lo ignore. No aparece en los mapas oficiales porque fue mal cartografiado durante los primeros levantamientos. En papel, es solo otra extensión de terreno desértico sin valor». La idea de un refugio tan perfecto, oculto a plena vista, resonó profundamente en Miguel. Durante sus años de servicio, había aprendido el valor de un buen escondite, de un lugar donde pudiera bajar la guardia, aunque solo fuera brevemente. A mediodía el calor era casi insoportable. El aire ondulaba sobre las rocas, creando espejismos que danzaban en el horizonte. Miguel podía sentir cómo el sudor empapaba su camisa, pegándola a su espalda. Se preocupaba constantemente por los caballos, imaginando su sufrimiento en el remolque metálico. «Ya casi llegamos», anunció Jim finalmente, señalando hacia una formación rocosa que se alzaba como un centinela en la distancia. «Detrás de esas piedras está la entrada al cañón que conduce al valle». Cuando alcanzaron la formación, Jim detuvo el vehículo y descendió. «A partir de aquí debemos ir con más cuidado. El sendero es traicionero, apenas lo suficientemente ancho para el remolque». Miguel bajó, observando el terreno con ojo crítico. El camino, si podía llamarse así, era poco más que una grieta entre dos acantilados de arenisca roja. Parecía imposible que un vehículo con remolque pudiera pasar por allí. «¿Estás seguro de que es por aquí?», preguntó, incapaz de ocultar su escepticismo. Jim sonrió. «Confía en mí. Es más ancho de lo que parece, y se ensancha después de los primeros 100 metros. Los Mustangs han usado esta ruta durante generaciones». Con Robert y Kyle como vigías, Jim maniobró lentamente la camioneta hacia el estrecho pasaje. Miguel caminaba junto al remolque, colocando su mano sobre él ocasionalmente, como si quisiera transmitir tranquilidad a los caballos en su interior. El paso era angustiante. En varios puntos,
Apenas quedaban centímetros entre el remolque y las paredes rocosas. El eco del motor reverberaba entre los acantilados, creando una cacofonía que ponía los nervios de punta. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el cañón se ensanchó, abriéndose a una vista que dejó a Miguel sin aliento. Ante ellos se extendía un valle verde y sereno, rodeado por completo de altos acantilados de piedra roja. Un arroyo serpenteaba a través de él, alimentando una vegetación sorprendentemente abundante para estar en medio del desierto. Parecía un oasis olvidado, un secreto que el tiempo había preservado. «Bienvenido al Valle Escondido», anunció Jim con orgullo. «Uno de los últimos refugios verdaderamente salvajes». Miguel permaneció en silencio, abrumado por la belleza del lugar. Podía imaginar a Luna y Fantasma corriendo libres aquí, lejos de las amenazas, de los látigos, de la codicia humana. Condujeron hasta un área plana cerca del arroyo, donde la hierba crecía alta y verde. Con cuidado, abrieron el remolque. Luna salió primero, sus ojos adaptándose a la luz brillante, su nariz olfateando el aire cargado de nuevos aromas. Fantasma la siguió de cerca, su habitual cautela momentáneamente olvidada ante la promesa de espacio abierto. Miguel observó con una mezcla de alegría y melancolía cómo los caballos se alejaban trotando, explorando su nuevo entorno. Era lo más cerca de la libertad que podía ofrecerles por ahora. «¿Cuánto tiempo podemos quedarnos aquí?», preguntó sin apartar la vista de los caballos. «Mientras sea necesario», respondió Jim. «Tenemos provisiones para un par de semanas y el arroyo proporciona agua potable. El verdadero problema será cuando Winters intensifique la búsqueda. Hombres como él no se rinden fácilmente». Miguel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que había asumido. «Entonces nos prepararemos. Este lugar es defendible. Si viene por ellos, estará en nuestro terreno bajo nuestras condiciones». Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. ¿Continuamos con la historia? Los días en el Valle Escondido adquirieron rápidamente un ritmo propio. Miguel, Jim, Robert y Kyle establecieron un campamento básico cerca del arroyo, utilizando las rocas circundantes como protección natural contra el viento. Construyeron un pequeño corral con las provisiones que habían traído, no para confinar a los caballos, sino para tener un lugar donde atenderlos cuando fuera necesario. Luna y Fantasma se adaptaron sorprendentemente bien a su nuevo entorno. El valle parecía despertar algo primitivo en ellos, un recuerdo ancestral de lo que significaba ser verdaderamente libre. Miguel observaba con fascinación cómo exploraban cada rincón, cómo probaban las distintas hierbas, cómo bebían del arroyo cristalino con evidente deleite. «Es como si hubieran estado aquí antes», comentó mientras compartía un café matutino con Jim. «Como si reconocieran este lugar». Jim asintió, su rostro curtido por el sol mostrando una sonrisa. «Quizás lo hagan de alguna manera. Si son descendientes de la manada del Cañón Plateado, es posible que sus antepasados conocieran este valle. Algunos biólogos creen que los caballos tienen una especie de memoria genética de las rutas migratorias y refugios. La herida de Luna mejoraba visiblemente con cada día que pasaba. Miguel cambiaba su vendaje regularmente, siguiendo las instrucciones de Ana. Lo que más le sorprendía era la creciente confianza que la yegua mostraba. Ya no rehuía su tacto. Al contrario, a veces parecía buscarlo activamente, acercándose al campamento en las mañanas como si viniera a saludar. Fantasma, aunque seguía siendo más cauteloso, también comenzaba a mostrar signos de aceptación. Ya no huía cuando Miguel se acercaba, y ocasionalmente aceptaba comida directamente de su mano. Eran pequeños avances,
pero para Miguel significaban el mundo. Por las noches, cuando el desierto se enfriaba bajo un manto de estrellas, Miguel a veces se sentaba junto al corral simplemente observando a los caballos. En esos momentos de quietud, sentía una paz que hacía años no experimentaba. Las pesadillas que lo habían atormentado desde su regreso del frente aparecían con menos frecuencia, reemplazadas por sueños de espacios abiertos y libertad. «Te están sanando tanto como tú a ellos», observó Jim una noche, sentándose junto a él. Miguel no respondió de inmediato, reflexionando sobre las palabras. «Creo que tienes razón», admitió finalmente. «Desde que regresé de Afganistán he sentido un vacío, como si hubiera dejado algo esencial allí. Estos caballos, de alguna manera, están ayudando a llenarlo. La conexión entre humanos y caballos es antigua», dijo Jim, su voz mezclándose con el suave murmullo del arroyo cercano. «Casi tan antigua como nuestra propia historia. Hay algo en ellos que nos recuerda una parte de nosotros mismos que hemos olvidado en este mundo moderno». El teléfono satelital sonaba cada noche a las 8 en punto. Ana proporcionaba actualizaciones sobre la situación en el exterior. Las noticias no eran alentadoras. Winters había intensificado la búsqueda, contratando incluso a rastreadores profesionales para encontrar a los caballos desaparecidos. «Está obsesionado», informó Ana en su llamada del cuarto día. «Ha ofrecido una recompensa de $10,000 por información que lleve a recuperar los caballos. Daniel cree que hay más en juego de lo que sabemos». «¿A qué te refieres?», preguntó Miguel, la preocupación evidente en su voz. «Winters está invirtiendo demasiado en encontrar 2 caballos, incluso considerando su valor como últimos supervivientes de la manada del Cañón Plateado. Daniel ha estado investigando, y parece que Winters está en negociaciones para vender gran parte de sus tierras a una empresa minera. Necesita demostrar que no hay problemas ambientales ni especies protegidas que puedan complicar la venta». La revelación golpeó a Miguel como un puñetazo físico. No se trata solo de los caballos, entonces. Son un símbolo de algo más grande que está en juego. «Exactamente. Si se prueba que Luna y Fantasma son los últimos supervivientes de una manada histórica que Winters ayudó a eliminar, toda la venta podría desmoronarse. Está hablando de cientos de millones de dólares». La información añadía una nueva capa de peligro a su situación. Winters no solo buscaba recuperar 2 caballos, estaba protegiendo un imperio financiero. «¿Qué hay de las pruebas genéticas?», preguntó Miguel, buscando algo positivo. «Los resultados preliminares son prometedores. Las muestras de ADN de Luna muestran marcadores consistentes con los registros que tenemos de la manada del Cañón Plateado. Necesitamos más tiempo para confirmación definitiva, pero estamos en el camino correcto». Cuando la llamada terminó, Miguel compartió la información con los demás. El ambiente en el campamento se volvió más sombrío, más vigilante. Comenzaron a establecer turnos de guardia, vigilando la estrecha entrada al valle día y noche. A pesar de la creciente tensión, Miguel encontraba consuelo en su rutina diaria con los caballos. Cada mañana caminaba por el valle, observándolos pastar y correr libremente. Luna había desarrollado la costumbre de acercarse a él, caminando a su lado como una compañera silenciosa. Fantasma generalmente los seguía a distancia, curioso pero aún cauteloso. En el 6º día, mientras revisaba la pata de Luna en el pequeño corral que habían construido, Miguel notó algo extraordinario. La yegua, normalmente paciente durante estos procedimientos, se mostraba inquieta, girando constantemente la cabeza hacia la entrada del cañón. «¿Qué pasa, chica?», murmuró acariciando su cuello para calmarla. Luna relinchó suavemente, sus orejas erguidas y alertas. Fantasma, que pastaba a unos 100 metros, también había levantado la cabeza, su postura tensa y vigilante.
Jim, que estaba de guardia en ese momento, bajó apresuradamente de su puesto de observación en las rocas. «Algo se acerca», anunció, su voz baja pero urgente. «Vehículos, al menos 2. Todavía están lejos, pero el sonido viaja en este terreno». Miguel sintió que su cuerpo entraba automáticamente en modo de combate, una respuesta condicionada por años de entrenamiento militar. «¿Cómo nos encontraron tan rápido?» «No lo sé, pero debemos asumir que es Winters. Nadie más tendría razón para venir a este lugar». Rápidamente desarrollaron un plan. Kyle permanecería con los caballos, llevándolos a la parte más alejada del valle, donde un pequeño cañón lateral ofrecía refugio adicional. Jim y Robert tomarían posiciones elevadas en las rocas que flanqueaban la entrada, proporcionando cobertura si fuera necesario. Miguel enfrentaría directamente a los visitantes, intentando desviarlos sin violencia si era posible. Mientras se preparaban, Miguel se acercó a Luna una última vez. La yegua lo miraba con esos ojos profundos que parecían entender exactamente lo que estaba en juego. «Voy a protegerte», prometió, apoyando su frente contra la de ella. «No dejaré que te lleven». El sonido de los motores se hizo más fuerte. Miguel tomó su escopeta y se dirigió hacia la entrada del valle, posicionándose detrás de una roca que ofrecía tanto cobertura como buena visibilidad. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara, enfocada. Los síntomas de su estrés postraumático, que normalmente lo paralizarían en una situación de alta tensión, estaban sorprendentemente ausentes. En su lugar, sentía una calma resolución. Estaba defendiendo algo que importaba, algo puro, algo libre, y eso hacía toda la diferencia. Los vehículos aparecieron finalmente en la entrada del estrecho cañón. Eran 3 todoterrenos negros, idénticos a los que Winters había traído a su propiedad días atrás. Miguel ajustó su agarre en la escopeta, respirando profundamente para estabilizar su pulso. Contra todo pronóstico, una sonrisa leve se dibujó en su rostro. Si Winters quería una pelea, la tendría, pero no en los términos del millonario. Aquí, en este valle olvidado por el tiempo, las reglas eran diferentes. Aquí, la libertad aún significaba algo, y Miguel Reyes estaba dispuesto a defenderla con todo lo que tenía. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. Continuamos con la historia. Los 3 todoterrenos negros se detuvieron en la entrada del valle, formando una línea que bloqueaba el estrecho paso. Miguel observó desde su posición mientras los hombres descendían de los vehículos, reconociendo inmediatamente a los 2 cazadores que había enfrentado cuando rescató a Luna y Fantasma. Pero su atención se centró en la figura que emergió del vehículo central, Harold Winters, impecablemente vestido a pesar del entorno hostil, con su cabello plateado brillando bajo el sol del desierto. «¡Reyes!», gritó Winters, su voz resonando en las paredes rocosas. «Sé que estás ahí. Terminemos con esto civilizadamente». Miguel no respondió de inmediato, evaluando la situación. Contó 7 hombres en total, todos armados, aunque solo 2 llevaban las armas visibles. Desde su posición, pudo ver a Jim y Robert en sus puestos elevados, esperando su señal. Finalmente, con la escopeta preparada pero sin apuntar directamente, Miguel emergió parcialmente de su cobertura. «Esta es tierra federal, Winters», respondió con voz clara. «No tiene jurisdicción aquí». Una sonrisa fría apareció en el rostro del millonario. «Ah, ahí estás. Debo admitir que me has causado más problemas de los que esperaba. Un simple veterano con problemas mentales no debería haber sido un obstáculo tan significativo». «Los caballos se quedan conmigo», dijo Miguel ignorando la provocación.
Hay evidencia de que son los últimos supervivientes de la manada que usted ayudó a eliminar ilegalmente. Las autoridades federales ya han sido notificadas. Winters soltó una risa corta, sin humor. Blufeas, Reyes. Si las autoridades estuvieran realmente involucradas, estarían aquí en lugar de un pequeño grupo de activistas aficionados. Dio un paso adelante, su expresión endureciéndose. Voy a ser directo. Esos caballos representan un problema para mí. Un problema de $200 millones para ser exacto. No me iré sin ellos. Entonces supongo que tendrá que acostumbrarse a la decepción, respondió Miguel, sintiendo una calma extraña a pesar de la tensión del momento. Winters hizo un gesto a sus hombres que comenzaron a dispersarse buscando mejores posiciones. No seas estúpido, Reyes. Estás superado en número y en armas. ¿Realmente vale la pena morir por 2 caballos salvajes? La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento. Miguel pensó en Luna y Fantasma, en su lucha por sobrevivir, en su dignidad frente a la adversidad. Pensó en cómo habían comenzado a confiar en él, cómo le habían devuelto una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Algunos principios valen la pena defenderlos, respondió finalmente. La libertad es uno de ellos. Antes de que Winters pudiera responder, un relincho potente resonó desde lo profundo del valle. Miguel se tensó, reconociendo inmediatamente a Luna. No era un sonido de miedo, sino casi de desafío, como si la yegua misma quisiera hacer oír su voz en este enfrentamiento que determinaría su destino. Ahí están, murmuró el hombre barbudo, uno de los cazadores originales. Puedo oírlos. Winters sonrió. Parece que nuestros amigos equinos están ansiosos por reunirse con nosotros. Chuck, Dave, rodeen por la derecha. Jason, tú y Mike por la izquierda. El resto, conmigo por el centro. Miguel levantó la escopeta. Un paso más y consideraré esto una agresión. No quiero violencia, Winters, pero no dudaré en defenderme. ¿Defenderme? Winters arqueó una ceja con falsa sorpresa. Qué interesante elección de palabras. Desde mi perspectiva, eres tú quien ha cometido un delito. Robo, para ser precisos. Y en este estado, uno tiene derecho a proteger su propiedad. Su mano se movió lentamente hacia la cintura de su pantalón. Tengo testigos que confirmarán que actuamos en defensa propia. En ese momento Jim disparó un tiro de advertencia desde su posición elevada. La bala impactó en la tierra a pocos metros de los pies de Winters, levantando una pequeña nube de polvo. El próximo será más preciso, advirtió Miguel. Váyase ahora, Winters. Esto no terminará bien para nadie. Por primera vez, un destello de duda cruzó el rostro del millonario. Claramente no había esperado una resistencia tan organizada. Sus ojos escanearon los acantilados, intentando localizar al tirador. Estás cometiendo un grave error, Reyes, dijo finalmente. Tengo conexiones que ni siquiera puedes imaginar. Un juez firmará una orden de arresto contra ti antes de la puesta del sol. Tal vez, concedió Miguel. Pero para entonces, toda la evidencia sobre la masacre de la manada del Cañón Plateado estará en manos de las autoridades federales y los medios nacionales. ¿Cuánto vale su proyecto minero si tiene a los ecologistas y al Departamento de Interior investigando cada centímetro de sus tierras? La mención del proyecto minero hizo que Winters se tensara visiblemente. Sus hombres intercambiaron miradas confusas. Evidentemente no estaban al tanto de esta información. No sabes de qué estás hablando, respondió Winters, pero la incertidumbre en su voz era perceptible. $200 millones, repitió Miguel, aprovechando su ventaja. Es mucho dinero, lo suficiente para eliminar una manada completa de Mustangs protegidos, lo suficiente para perseguir a los últimos supervivientes hasta los confines del desierto, lo suficiente para amenazar a un veterano con problemas de salud mental.
Se permitió una pequeña sonrisa, pero no lo suficiente para enterrar la verdad. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Los hombres de Winters parecían esperar órdenes, sus manos cerca de sus armas. Jim y Robert mantenían sus posiciones listos para disparar si era necesario. Finalmente Winters habló, su voz un susurro venenoso. «Eres un hombre muerto caminando, Reyes. Si no hoy, será mañana, o la semana que viene, o el mes próximo. Nadie amenaza mis negocios y queda impune». «Eso suena sorprendentemente como una amenaza grabada», respondió Miguel, señalando discretamente hacia la solapa de su camisa, donde un pequeño micrófono brillaba tenuemente bajo la luz del sol. Los ojos de Winters se abrieron con sorpresa, luego se entrecerraron con furia. «Esto no ha terminado», advirtió, retrocediendo lentamente hacia su vehículo. «Volveré con la ley de mi lado». «Y yo estaré esperando con la verdad del mío», respondió Miguel simplemente. Los hombres de Winters, percibiendo el cambio en la situación, comenzaron a retroceder hacia los vehículos. En minutos, los motores rugieron y los todoterrenos desaparecieron por el estrecho cañón, dejando tras de sí solo nubes de polvo rojizo. Miguel exhaló lentamente, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a disminuir en su sistema. Jim y Robert bajaron de sus posiciones, uniéndose a él en la entrada del valle. «Eso fue intenso», comentó Robert, guardando su rifle. «¿Realmente tienes un micrófono?» Miguel negó con la cabeza, permitiéndose una sonrisa cansada. «Un truco viejo. Siempre sorprende lo que la gente culpable está dispuesta a creer. No se ha ido para siempre», advirtió Jim, mirando hacia el camino por donde habían desaparecido los vehículos. «Volverá, y la próxima vez estará mejor preparado». «Lo sé», respondió Miguel. «Por eso necesitamos movernos rápido. Robert, llama a Ana. Dile que es hora de implementar el plan B». Mientras Robert se alejaba para hacer la llamada, Miguel y Jim regresaron al interior del valle donde Kyle esperaba con los caballos. Luna y Fantasma pastaban tranquilamente, aparentemente ajenos al peligro que acababa de pasar. Al ver a Miguel, Luna levantó la cabeza y se acercó trotando suavemente, su andar aún ligeramente afectado por la antigua herida. Sin dudarlo, la yegua acercó su cabeza al pecho de Miguel, un gesto que parecía casi de consuelo. «También me alegro de verte», murmuró Miguel acariciando su cuello. «Pero no estamos a salvo todavía». Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el valle de tonos dorados y rojizos, Miguel sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Winters no era un hombre que aceptara la derrota. Volvería con más hombres, posiblemente con autoridades corruptas de su lado. El plan B era arriesgado, pero necesario. Era su única oportunidad de exponer la verdad y asegurar la libertad de Luna y Fantasma de una vez por todas. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. Continuamos con la historia. El amanecer llegó con una claridad cristalina al valle escondido. Miguel contemplaba el horizonte mientras los primeros rayos de sol iluminaban las paredes rocosas, tiñéndolas de un naranja intenso que contrastaba con el azul pálido del cielo. Luna y Fantasma pastaban tranquilamente a unos metros, sus pelajes blancos brillando como plata líquida bajo la luz matinal. «Es hora», anunció Robert, acercándose con el teléfono satelital. «Ana y Daniel están en posición». Miguel asintió, sintiendo una extraña mezcla de determinación y melancolía. El plan B había sido elaborado meticulosamente durante las últimas 24 horas. Era arriesgado, pero ofrecía la mejor oportunidad para Luna y Fantasma. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Jim, observándolo con preocupación. «¿Sabes lo que significará para ti?». «Estoy seguro», respondió Miguel sin vacilación.
Es lo correcto. El plan era tan simple como audaz. Mientras ellos distraían a Winters en el valle, Anna había organizado una conferencia de prensa en Clayton con los medios locales y algunos periodistas nacionales interesados en temas ambientales. Daniel presentaría toda la evidencia recopilada sobre la masacre de la manada del Cañón Plateado, incluyendo testimonios de ex empleados de Winters, las pruebas genéticas preliminares que confirmaban la ascendencia de Luna, y documentación sobre el proyecto minero que amenazaba con destruir miles de acres de hábitat protegido. Simultáneamente, se presentaría una denuncia formal ante las autoridades federales con toda la evidencia. Era una jugada que exponía completamente a Winters, pero también significaba que Miguel tendría que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Los funcionarios del Departamento del Interior llegarán mañana, continuó Robert. Hasta entonces, debemos mantener a los caballos a salvo. Como si hubiera entendido la conversación, Luna se acercó a Miguel, su paso lento pero firme, la cojera casi imperceptible ahora. Fantasma la siguió, menos cauteloso que nunca. Algo había cambiado en el joven potro durante los días en el valle. Una nueva confianza parecía emanar de él como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. Miguel extendió una mano hacia Luna, sintiendo la suavidad de su hocico contra su palma. «Pronto serás verdaderamente libre», susurró. «Ambos lo serán». El día transcurrió con una tensión palpable. Cada sonido distante, cada nube de polvo en el horizonte, ponía a todos en alerta máxima. Pero Winters no apareció. A medida que las horas pasaban, Miguel comenzó a preocuparse por lo que significaba su ausencia. Quizás se dio por vencido, sugirió Kyle optimistamente durante la comida. Jim negó con la cabeza. Los hombres como Winters no se rinden. Está planeando algo. El teléfono satelital sonó a media tarde, sobresaltándolos a todos. Era Anna, su voz cargada de emoción. «Funcionó, Miguel. Los medios están enloquecidos con la historia. Las imágenes de Luna y Fantasma, las pruebas de la masacre, todo. Winters está acorralado. El FBI acaba de llegar a sus oficinas con una orden de registro». Una oleada de alivio recorrió el grupo. Miguel cerró los ojos por un momento, dejando que la realidad de lo logrado lo envolviera. «¿Y los caballos?», preguntó finalmente. «¿Qué dice la Oficina de Administración de Tierras? Un representante estará en el valle mañana al mediodía. Con la evidencia genética y las fotografías de Robert, hay pocas dudas de que declararán a Luna y Fantasma como especialmente protegidos bajo la ley federal». La conversación continuó, detallando los próximos pasos, las declaraciones que deberían preparar, los procedimientos legales que seguirían. Pero Miguel apenas escuchaba. Su atención estaba en los caballos que pastaban pacíficamente, ajenos a cómo su existencia misma había desencadenado tantos eventos. Cuando terminó la llamada, Miguel se alejó del campamento, necesitando un momento a solas. Se sentó en una roca elevada que ofrecía una vista panorámica del valle. El sol comenzaba su descenso, proyectando largas sombras sobre el terreno. Jim lo encontró allí una hora después, contemplando el horizonte en silencio. «Te buscarán a ti también, lo sabes», dijo el ex guardabosques sin preámbulos. «Técnicamente tomaste propiedad gubernamental. Incluso con las mejores intenciones habrá consecuencias». Miguel asintió lentamente. «Lo sé. Estoy preparado para eso». «¿Valió la pena?», preguntó Jim sentándose a su lado. Miguel miró hacia donde Luna y Fantasma descansaban bajo la sombra de un mezquite, sus pelajes blancos contrastando con el rojo del atardecer. «Mira eso», respondió simplemente. «Esa libertad, esa dignidad. ¿Cómo podría no valer la pena?». Jim sonrió comprendiendo. «Sabes, en mis años como guardabosques vi a muchos como tú.
personas rotas de alguna manera, buscando algo que les devolviera el sentido de propósito. La mayoría nunca lo encuentra. No estaba buscando, admitió Miguel. Simplemente sucedió. Estos caballos me encontraron tanto como yo a ellos. Esa noche, la última en el valle antes de que llegaran los funcionarios federales, Miguel pasó horas junto al corral improvisado donde Luna y Fantasma habían elegido descansar. No intentaba tocarlos o interactuar, simplemente estar presente, como una despedida silenciosa. Luna, perceptiva como siempre, se acercó eventualmente, apoyando su cabeza sobre el hombro de Miguel. El gesto, tan simple pero tan profundamente significativo, hizo que algo se quebrara dentro de él. Por primera vez desde su regreso de Afganistán, Miguel Reyes lloró abiertamente, sus lágrimas mezclándose con el pelaje blanco de la yegua que había cambiado su vida. Al día siguiente, tal como estaba previsto, los funcionarios del Departamento del Interior llegaron al valle. Entre ellos venía un especialista en caballos salvajes, una mujer de mediana edad llamada Eleanor Murphy, reconocida por su trabajo en protección de Mustangs. «Son magníficos», comentó, después de examinar a Luna y Fantasma desde una distancia respetuosa. «Definitivamente de linaje español puro. La evidencia genética lo confirma. Serán trasladados a una reserva federal protegida, donde podrán vivir en libertad, junto con otros supervivientes que hemos estado reuniendo». «¿Otros supervivientes?», preguntó Miguel sorprendido. Eleanor sonrió. «Gracias a la exposición mediática de este caso, varios rancheros han venido adelante con caballos que creen podrían ser parte de la manada del Cañón Plateado. Han estado escondidos, protegidos en secreto durante años. Con Luna y Fantasma podríamos tener suficientes para restablecer la manada». Era más de lo que Miguel había esperado. No solo había salvado a 2 caballos, había ayudado a preservar un legado viviente, una parte de la historia natural de América que casi se había perdido para siempre. Cuando llegó el momento de la despedida, Miguel se acercó una última vez a Luna. La yegua lo observó con esos ojos profundos y sabios que parecían entender exactamente lo que estaba sucediendo. «Sé libre», susurró Miguel, acariciando suavemente su cuello. «Vive la vida que mereces». Mientras los caballos eran conducidos cuidadosamente hacia los tráilers especiales del gobierno, Miguel permaneció inmóvil, consciente de que su propio futuro era incierto. Habría investigaciones, posiblemente cargos legales, definitivamente interrogatorios extensos. «Valió la pena», murmuró para sí mismo mientras observaba cómo los trailers se alejaban por el camino del cañón, llevando a Luna y Fantasma hacia una nueva vida de libertad protegida. Jim, parado a su lado, asintió en silencio. Ambos sabían que algunos sacrificios trascienden las consecuencias inmediatas. Algunos actos de bondad cambian el mundo de maneras que nunca se pueden medir completamente. Meses después, un Miguel Reyes más delgado, pero con ojos más claros y serenos, contemplaba la vasta extensión de la Reserva Federal de Mustangs desde una colina. Había cumplido servicio comunitario en lugar de prisión, gracias al apoyo público y a la intervención de organizaciones de veteranos y conservacionistas. En la distancia, una manada de caballos galopaba libremente a través de la pradera dorada. Entre ellos, 2 figuras blancas destacaban contra el horizonte. Luna y Fantasma, finalmente en casa, finalmente libres. Y Miguel, observándolos, también se sentía libre por primera vez en muchos años. Si te gustó esta historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura.